Digamos que nos piden calcular este límite. ¿Okay? Dice que cuando x tiende a menos infinito, la función es x cuadrado por e a la x. Estas son dos funciones conocidas. Esta es una cuadrática. La cuadrática es así. ¿Ok? Más o menos. Ya quedó horrible. Bueno, acá es hacia menos infinito. ¿Ves? Hacia menos infinito, la función pues no está acotada, crece y crece, ¿verdad? Así. Bueno, si la veo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha es que viene decreciendo, pero digamos el límite hacia menos infinito, como esto no tiene fin hacia arriba, es más infinito. ¿Ves? Ese es el límite de la parte que dice x, x cuadrado. Por otro lado, la exponencial es de este tipo. La exponencial creciente. Bueno, aquí es más creciente todavía así. A ver si lo puedo borrar. Es como más empinada. Ahí, perdonen. Bueno, cuando caminamos hacia menos infinito, la función quiere acercarse muchísimo al eje X. O sea, la altura de estos puntos tiende a cero, ¿verdad? Tiende a cero, cada vez más cercano a cero. Entonces, es a cero para la función exponencial. Entonces, tengo un problema que al evaluar es de la forma 0 por infinito. Bueno, para ponerlo bien, la primera era infinito, entonces vamos a poner infinito por 0 o 0 por infinito. ¿Okay? Tenemos dos expresiones así. ¿Qué podemos hacer? Podemos elegir cualquiera de las dos funciones para dejarla arriba en el numerador y la otra convertirla y poner dividiendo su inverso, ¿verdad? No es que ella de manera pura se va a dividir, porque eso sería otra expresión, sino que elegimos alguna de las dos para que ese acomodo, para hacer ese acomodo en el denominador. ¿A quién voy a elegir yo, por ejemplo? Para mí no es como la primera, que lo puedo ver, pero si hacen varios ejercicios o ya con esta como pista, ya se pueden guiar para más adelante. Yo tengo una potencia de x. Esto yo ocupo derivarlo para que se convierta en 2x y eso se convierta en 2, ¿verdad? Al derivar. Derivo x a la 2, me da 2x. Derivo 2x, me da 2. Es un número. Eso es genial. Entonces me sirve que ella quede así como está, x a la 2. O sea, que quede arriba en el numerador. ¿Qué pasa con e a la x? Puede dar miedo al inicio pensar, y es que e a la x aquí arriba, la profe lo que quiere que construya es abajo, que quede uno entre ella. Uno entre e a la x. Pero de derivar esto, qué pereza y cómo da. Pero recuerden propiedades de potencias, ¿cierto? Esto es lo mismo que tener e a la menos x. Es decir, si tengo una base con un exponente en el denominador, puedo escribirlo el mismo, pero cambiándole el signo al exponente. ¿Verdad que sí? Entonces ahí ve que sin haber derivado, tenés la expresión bastante simple. Si lo tenés que derivar una vez, la derivada es el mismo por, y aplicamos regla de la cadena. La derivada de lo de adentro, que sería el exponente, su derivada es menos 1. Y si vuelvo a derivar, pues el mismo formato. E a la menos x, el menos, y el menos de la regla de la cadena, o sea, se vuelve más. O sea, derivar e a la menos x es bastante sencillo. Entonces nos quedamos con esa distribución. Dejamos x a la 2 arriba y e a la x lo vamos a convertir para escribir algo en el denominador, algo abajo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, vamos a borrar. Tengo dos funciones, me quedo con la más complicada de derivar, ¿verdad? La que lleve más pasos para simplificarla hasta que quede un número. Esa la dejamos arriba y la otra pasa abajo. Ese sería como el tip, ¿verdad? O la forma rápida de hacerlo. Yo aquí estoy asumiendo que ya vieron videos y cosas, ya entienden que el L'Hopital se aplica para calcular límites,
de funciones, formas indeterminadas, como dijo la compañera, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, y que hay cosas que podemos clasificar como ellas dos, o sea, si nos dan un límite, de fijo se clasifica en una de estas dos. Lo que nos diferencia o lo que nos aleja de eso es algún truco algebraico. Entonces, el truco que se usa es, si tengo dos funciones multiplicadas como f y g, y una es tiende a 0 y la otra a infinito, ¿qué hacemos? Convertir, aquí estamos diciendo con este ejemplo, la que quede más difícil queda arriba, ¿verdad? La que quede más difícil de derivar. O por ejemplo, yo siempre potencias y exponenciales, prefiero las potencias dejarlas arriba. Entonces sería, eliges una de ellas, por ejemplo, aquí yo puse infinito en el sentido de que es G la que quedaría arriba, la que evaluando de infinito, y se divide por, y ahora sí convertimos el factor. El factor puro no va a dividir, es el factor, su inverso queda abajo, ¿verdad? Su inverso. Entonces es 1 entre la expresión que tenés multiplicando. Entonces ya tenés de la forma, en este caso, infinito sobre infinito, porque si uno no tiende a nada, es 1, ¿verdad? Entre algo que tiende a 0, esa expresión crece mucho, ¿verdad? Entonces crece a más o menos infinito, pero entonces ya tengo ese formato que sí aplica para el L'Hopital, ¿verdad? O sea, es una de las dos formas de indeterminadas que trabajo. Entonces, bueno, toda esa explicación, analizar las funciones, hay que conocerlas, no podemos brincarnos eso, que se supone que son como conocimientos previos. Y ya aquí empezamos con el ejercicio. Yo aquí empezaría, yo le pondría L, siempre pongo como L es igual a este límite. Aquí es evaluando, pongo evaluando. Y entonces ya acá pongo, ok, L es el límite, pero lo voy a reacomodar. Para aplicar L'Hopital puede ser alguno de los infinitos o que tienda a un número en concreto. Les digo, voy a dejar la que me parece más complicada. Y como dice el dicho, si no es gallo es gallina. Si como lo acomodaste no te sirve, y de repente al revés y ya, ¿verdad? Cambias posición las funciones. Entonces, al inicio, como uno no maneja, no ve tanto, ¿verdad? Es prueba y error. Lo hace por prueba y error. ¿Ok? Dejamos x cuadrado arriba y con e a la x hicimos esa conversión. Dividimos por el inverso de e a la x, que es equivalente a multiplicar por e a la x. Entonces ya aquí vamos a aplicar L'Hopital, ¿verdad? Que a veces ven así. Si alguien les pasó algún ejercicio hecho, si les prestó un cuaderno, uno más en la pizarra apunta más así, ¿verdad? Vamos a derivar arriba y abajo, ¿ok? No estamos usando la regla del cociente, es una propiedad que hay, que este límite es equivalente a otro límite. En vez de tener la función, tengo su derivada, que debería de ser más simple analizarla. ¿Qué pasó aquí? Esto es, voy a ponerlo de una vez aquí como apunte, esto es e a la menos x. ¿Ok? Entonces, al derivar abajo, porque no voy a derivar en una parte y la otra no, si deriva arriba, en este paso deriva abajo. Su derivada es menos 1 por e a la menos x. ¿Ok? La derivada de e a la menos x es ella misma por la derivada del exponente, que es menos 1. Ok, ahora nos queda de hacer lo mismo, porque si nos ponemos a reacomodar esto, nos queda de la forma infinito sobre infinito, y si no lo ven, pues esta expresión es como menos 2, al hacer la operación 2 entre menos 1. X está arriba, y a la menos X es como e a la X multiplicando. Entonces vamos a lo mismo, hacia menos infinito, esto tiende a menos infinito. Y esta hablamos de que tendía a 0. Entonces tenemos el mismo problema, pero no nos vamos a devolver a escribir esto aquí de nuevo. Está escrita excelente, ¿verdad? De la forma que nos sirve. Aquí digamos que podemos poner que evaluamos y da x tiende, aquí dijimos x tiende a infinito, entonces pongamos que es de la forma infinito sobre infinito y volvemos a aplicar L'Hopital, ¿verdad? Vamos a usar, tal vez le hago la flecha por acá. Aquí vamos a usar L'Hopital otra vez. Entonces se aplica. Si la potencia de x es a la 2, pues es
bastante probable de que usen 2 veces, tengan que derivar 2 veces para hacer caer ese exponente. ¿Ves? Entonces ahí, ¿qué nos da? La derivada de 2x. 2. Ok, entonces ponemos ahí 2. Y abajo ya nos quedaría el menos 1 que hay. Y derivar e a la menos x, dijimos que sale un menos 1. Y es ella misma, e a la menos x. Ahí está. Bueno, menos pasa más. Entonces ya te queda. Ahora sí, no vamos a hacer nada. Aquí solo es álgebra. No está pasando nada de cálculo. Entonces, esto de los números es un 2, menos pasa más, que es una multiplicación. O sea, queda 2 positivo, le pongo el más para que vean que no dejamos ningún signo botado. E a la menos x, eso es una e a la x multiplicando. ¿Por qué lo pasé? Porque ya no hay función arriba y abajo. Y lo que quiero es que vean cuál era el límite cuando x tiende a menos infinito de la exponencial. Así, ¿verdad? Dijimos que 0, ¿verdad? Altura 0 busca. Y si la función está por 2, igual va a ser 0, porque este límite entonces es 2 de la constante, 0 del límite de e a la x, y esto va a ser. ¿Ves? Pasa mucho, yo lo pienso así, ¿quién gana entre un polinomio y una función exponencial? ¿Verdad? Eso depende del libro, lo desarrolla, más que todo en los de teoría, así como libros de, ¿cómo decir?, de mate pura, ¿verdad? Explica en otro formato, pero siempre hacemos la comparación entre exponenciales. Digamos, yo tengo una exponencial, yo tengo límite hacia más infinito. Yo tengo la exponencial 2 a la x. Esto crece demasiado rápido, la exponencial, nadie le gana. Entonces, bueno, la función factorial, pero esa no la ven ustedes. Entonces, entre las funciones que conocemos, la exponencial es la que crece más rápido o decrece más rápido. Entonces, si vos la tenés hacia más infinito, esto tiende a más infinito. Entonces, si usted pone dividir por una función que tiende a infinito, por ejemplo, yo puedo poner x a la 7 si quiero, ¿verdad? Pongo una que crece demasiado entre otra que crece, entonces este número es grande, entre otro número grande, de repente uno no puede justificar cuánto va a dar el límite, pero siempre que tengan una exponencial arriba y un polinomio abajo, y es como esto, que son infinito sobre infinito, la que gana es la exponencial. Ella crece tan rápido que al dividir por una cantidad que abajo, pues no le hacen ni cosquillas, digamos, queda una cantidad igual bastante grande. Entonces, si yo pongo x igual a 1000, 2 a la 1000 es monstruosamente grande, mientras que 1000 a la 7, sí, o sea, para nuestra imaginación es bastante grande también, casi no lo podemos imaginar, pero piensen que esto es como aplastante, es demasiado grande. Entonces, un número exageradamente grande, un número grande, igual da una cantidad grande. Entonces, este límite, por ejemplo, les tendría que dar infinito, siempre que sea como exponencial entre un polinomio. Por más que sea x a la 7 menos 2x a la 2 más x, siempre que sea exponencial entre polinomios, que ya esos son como tips que como les digo, ustedes lo van descubriendo o tratan de dibujarlo, no sé cómo puede hacer el software para dibujar esto un poquito, pero casi no se vería nada, crece muy rápido. Pero siempre que tenga límites al infinito, positivo, ¿verdad? Y esta base mayor que 1 para que crezca, y aquí un polinomio, ¿verdad? Entonces, a mayor que 1 para que sea una exponencial creciente. Este límite, vamos a correr esto, ese límite sería infinito, ¿verdad? Y ahí lo que queda es ver el signo, si ayuda en algo el signo menos del polinomio de abajo, el signo principal, ¿verdad? Entonces quedaría como infinito, ya sea más o menos, depende del signo de la potencia más grande del polinomio. ¿Ok? Puede ser más, puede ser menos, esto es lo que habría que ver, siempre y cuando A sea mayor que 1 para que esa función crezca demasiado y esta otra lo divida.
Eh, otra que les podría decir, si es exponencial, pero de base entre 0 y 1. Y aquí un polinomio, entonces yo sé que me va a dar 0, el límite. Porque una exponencial con base entre 0 y 1 decrece. Y entonces esta divide por una cantidad grande a un número pequeñito, o sea, todavía lo divide más, ¿verdad? Lo parte muchísimo más, entonces por ahí les va a dar 0. No vamos a decir más o menos 0 porque es 0, ¿verdad? El signo del polinomio no va a afectar tanto. O sea, no interesa hacer. Y si quieren podemos poner una como un logaritmo por una exponencial, por ejemplo, que es algo que no es un polinomio, no es como tan tratable. ¿Qué les parece? Pero sí, eso es lo que quería decir. Está viendo una creo que era en potencias, que aplica la ley de logaritmos. Ah, ajá, de esa vamos a hacer porque esa es la más fea. Lo que quería decirles ahorita es, estoy comparando exponenciales con polinomios al hacer este cociente, ¿verdad? Crece mucho la exponencial y o decrece demasiado rápido. Entonces estos límites son infinito o 0. Y tienen sus variantes hacia menos infinito, que es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que ver si la exponencial, esa cola de la exponencial tiende a 0, pues hace que dé 0 el límite, ¿verdad? Entonces eso al revés, aquí sería cuando el límite es a menos infinito, de una exponencial creciente, la colita tiende a 0, hacia menos infinito, entonces da 0 acá. Y si sería límite cuando x tiende a menos infinito, de una exponencial que decrece, más bien la parte de menos infinito es la parte que es muy alta, ¿verdad? Entonces aquí sería aquí sería infinito, ¿verdad? Ya eso lo dejo para que vean de nuevo el video después y traten de pensar ejemplos. De límites hacia menos infinito, se invierte esto. Se invierte para este caso, con a mayor que 1, aquí da 0, y para a entre 0 y 1, aquí da infinito, ya sea positivo o negativo. Vamos a hacer una comparación ahora todavía con lo del producto y el truco ese, de logarítmica y... A ver si tengo por aquí un logaritmo. Voy a hacerlo hacia más infinito, porque el logaritmo está definido de 0 más infinito. Y porque no quiero pegarme pleitos ahorita con el 1. Sería con x tiende a más infinito. Poner un logaritmo acá, logaritmo de... Y puedo ponerle un poquito más, ¿verdad? Logaritmo de x u otra expresión. Y logaritmo tiende a más infinito, pero muy lento. Vamos a... Bueno, con una exponencial pierde y requete pierde. Vamos a poner acá... ponerle otro diferente, no la exponencial, pongamos 5 a la x. ¿Ok? Entonces, acá yo pensaría así, bueno, la exponencial crece hacia más infinito, y dice la profe que crece muy empinado, ¿verdad? Muchísimo. Perdón por el dibujo, ¿verdad? El logaritmo crece, pero es lo más lento porque es la inversa de la exponencial. Vamos a borrar esto un poco porque me da vergüenza. Es que, perdonen, como uno es zurdo, para dibujar bien me tengo que torcer, ya la espalda no da. Así como crece demasiado la exponencial, ¿verdad? Está la exponencial. Y este es el logaritmo. Dice logaritmo de x más 1, como que lo traslado un poquito más para acá, pero bueno. A ver si lo borro. No tiene que saber tanto en detalle, sino que es un logaritmo
Crece bien lento, pero ahí va creciendo, ¿verdad? Este es el logaritmo de x más 1. Esta es la otra función. Entonces es una cantidad que crece pero bien lento, entre una cantidad que crece rapidísimo. Esto es como poner un ejemplo, poner 2 entre 20,000. ¿Me entienden? Es un ejemplo, no quiere, no es ni siquiera es evaluar aquí nada, estoy haciendo un ejemplo. Logaritmo crece bien lento, digamos que en 2, y la exponencial crece como me imagino un número con un montón de ceros, entonces me imaginé esto. 2 entre 20,000 es como comprar 2 pizzas y tratar de repartirlo a un estadio completo, no sé, de 20,000 personas, o sea, no le toca nada a cada uno, esto tiende a 0, ¿verdad? Entonces, esto tiende a 0. Lo que pasa es que al evaluar, nosotros vamos a decir, esto tiende a infinito y esto también, entonces es indeterminado. En el fondo, si conocemos un poquito las gráficas, vemos que el logaritmo crece muy lento, esta crece rapidísimo y como lo está dividiendo, este límite va para 0. ¿Okay? Entonces, vamos a aplicar L'Hopital, derivo arriba, derivo abajo. Ese es el primer uso que tiene este teorema o esa propiedad. Entonces, esta cosa se llama L de límite. Entonces, yo empiezo aquí con la respuesta. El límite sería derivar arriba, derivar abajo. Entonces, límite, cuando x tiende a más infinito, no puedo dejar botado esto. Vamos con las expresiones. Logaritmo, la derivada es ese cociente. 1 entre x más 1 por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? Lo que está dentro del logaritmo, que es 1. Entonces yo lo voy a borrar para no hacer tanto bulto aquí. Sería 1 entre x más 1. Ahora, la derivada del exponencial nos queda la misma. Y cuando la base es así diferente de e, o sea, es otra, se multiplica por logaritmo natural de esa base. ¿Ok? Por si acaso, a la x donde lo derivo es ella misma por logaritmo de la base. Logaritmo en base e, ¿verdad? Logaritmo natural de la base. Eso es un número nada más. No hay que conflictuarse. Esto lo volvemos a acomodar. A ver qué podemos hacer. Aquí tendríamos extremos por extremos y medios por medios. Sería haciendo así. Aquí tengo la fracción A entre B dividido, ¿verdad? Dividido por C entre D. Ok, tenemos esa a la oreja, ¿verdad? Que tanto dicen ustedes. Tenemos esto. Entonces te toca hacer el extremo con el extremo, que en este caso es 1 con 1. Y abajo iría B por C, que sería este por este. Todo queda abajo. Entonces yo creo que ya podemos concluir, porque vean, el límite sería de 1 sobre, perdón porque el límite quedó ahí muy arriba, el x más 1, el e a la x, perdón, en la constante, esto es una constante, es un número, el logaritmo natural de 5. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? 1 entre infinito, ¿verdad? Esto se tiende a ver, este tiende a infinito, positivo. Este tiende a infinito, positivo. Y esta es una constante. Ok, pueden buscar, es positiva. Pero es una constante, ¿verdad? Entonces, 1 entre infinito, ¿verdad? Una expresión que sea un 1 en el numerador y una expresión que tiende a infinito en el denominador, ¿verdad? El límite es 0, porque es 1 entre un montón, ¿no? El límite de eso, 1 entre una cantidad cada vez más grande, ¿verdad? Me lo imagino así móvil, esa cantidad, entonces me da 0. Porque es eso, entre comillas, que uno dice 1 entre infinito da 0, ¿verdad? Esto es un abuso de la simbología. Pero se usa mucho. ¿Cómo lo ven?
Vamos con otra. Aquí, aquí estamos usando L'Hopital para los límites de la forma X tiende a algo acá, que puede ser un número o infinito. Y tengo de la forma F entre G. O los puedo reducir a F entre G, a un cociente de funciones. O sea, pongo F de X y G de X. ¿Verdad? Y el chiste es derivar arriba y derivar abajo. Entonces, ese límite corresponde al mismo límite, hacia el mismo extremo, ¿verdad? Tendiendo hacia lo mismo, pero se deriva la función de arriba. Entonces, hay que tener cuidado, la función de arriba se tiene que ver cada vez más simple al derivarla, como los polinomios. Y la de abajo puede ser exponencial, podemos sugerir eso. Si hay exponencial, pues puede ir abajo porque propiedades de potencia nos alivian la vida, ¿verdad? Y si no la sabemos, pues, o sea, no sabemos aplicar eso, ¿verdad? Entonces, derivamos arriba, derivamos abajo. Otra que yo elijo dejar arriba serían los logaritmos, ¿verdad? Porque un logaritmo de arriba lo derivo, ya me da como fracción, ya tengo que volver a hacer operaciones, ver cómo me queda la expresión. Pero me deshago de un logaritmo que es como tan intangible, tan difícil de comparar. Me deshago de un logaritmo y entonces esa fracción se relaciona con un polinomio, es el inverso de un polinomio, ¿verdad? Digamos, la fracción ya es por lo menos racional, ya ahí empiezo a ordenar y me quedan polinomios arriba, polinomios abajo, o exponencial, porque estoy comparándola con una exponencial. Entonces ya puedo jugar más con polinomios exponenciales porque ya sé quién gana, ¿verdad? Vamos a hacer uno que dijo el compañero, la otra propiedad de cómo se usa el L'Hopital es para problemas de límites, igual cuando tiende a un número o infinito, pero lo que tengo es variable en la base y variable en el exponente. O sea, yo puedo decir que abajo es una función de x, la base, f de x, y el exponente también. Entonces, no aplica en que sea una función exponencial ni es un polinomio, es como una mezcla de los dos, es un híbrido. Es una función también muy compleja de analizar, no es como de las básicas que nosotros hemos estudiado y sabemos tal vez la gráfica. Bueno, digo estudiado, ¿verdad? Aunque uno debe tener como de una matemática elemental antes de llevar este curso. Por ejemplo, tengo e a la x más 3x. E a la x más 3x. Eso sería la base. Y de una vez en el exponente, una función, otra vez, 1 entre x. ¿Verdad? Entonces esto va a dar un límite, ¿verdad? Voy a usar la L, pero necesito hacer algún truco. Necesito hacer algún truco, no puedo así nomás. Entonces, por eso es que se explica que yo puedo usar la función logaritmo, ¿ok? Eso se explica porque el logaritmo, digamos, está tomando una expresión que no estamos pensando dónde es positiva, toda la expresión, estamos usándolo como si medio a la fuerza, ¿ok? Pero digamos que el chiste va así, logaritmo del límite, ¿verdad? Y toda la expresión aquí adentro sería igual que el logaritmo de L, Entonces, aquí estoy hablando de la expresión que tengas. Pero como que hay una forma de intercambiar estos símbolos, ¿verdad? Por un asunto de que el logaritmo es como una transformación continua que estás haciendo de las funciones. Entonces, en vez de trabajar el límite de las funciones originales, puedes trabajar el límite del logaritmo de esas funciones, ¿verdad? Esas funciones formaban una base con un exponente. Por eso es que se mete aquí en la jugada el logaritmo. ¿Okay? Logaritmo de L. Vamos a hacerlo así. ¿Ok? Pensemos en este intercambio. Normalmente no explica los libros o los folletos como muy en profundidad de dónde es que sale,
Pero es eso, porque el logaritmo está transformando el problema, ¿verdad? Entonces, en vez de tener el límite de unas funciones que no sé manejar y sé que me da L, represento con una letra L, pues entonces hago el problema aplicando logaritmo a cada lado, que sería el logaritmo del límite es igual al logaritmo del límite. Y ese intercambio se debe a un asunto de una continuidad del logaritmo que me permite hacer transformar este problema. Estamos como hablando del mismo problema, pero en otro idioma, no sé, como en otro campo donde yo manipulo aquí, me da un resultado que me va a dar el resultado del mundo original en el que estaba. Lo que pasa es que aquí yo voy a tener límite, ¿verdad? De x tiende a lo que sea el ejercicio en sí. Todo esto es como un borrador, es para que me entiendan en sí. El exponente siempre vendría a multiplicar adelante al logaritmo de la función base. Y ya que tenés ese producto, ya queda ver cómo lo podemos trabajar, ¿verdad? Que como les digo, yo elijo los logaritmos arriba, voy a poner f nada más, ¿está bien? G. Yo tengo ahora el límite, cuando x tiende a lo que me pongan, de f por logaritmo de g, perdón, por logaritmo de f. Entonces, mi acomodo, usualmente el que sirve es logaritmo arriba y abajo, ¿quién va? G, pero se escribe el inverso de G, ¿verdad? Entonces, se usa en el fondo la misma estrategia que estábamos hablando en el ejemplo anterior, pero de primero no aplica logaritmo, entonces eso te va a dar perdonen, un valor, ¿ok? Pero eso es logaritmo de L. Todo lo que te dé es logaritmo de L. Entonces, tenemos que recordar un paso al final. Todo esto lo voy a borrar, pero al final vas a tener, por ejemplo, 3. 3. Eso es logaritmo de L. O si te dio 5, eso es logaritmo de L. No es el L que estaba buscando. Porque usted cambió de mundo, ¿ok? ¿Cómo hacemos un ejemplo de eso? Es como si fuesen, han visto lo de los multiversos y eso, ¿verdad? Entonces, como un universo aquí, digamos aquí el bueno, y estamos aquí en otro, ¿verdad? Donde aplicamos los logaritmos y demás, y aquí te da una respuesta. Pero la respuesta de acá, de este problema, no es la del mundo original, ¿verdad? Entonces, en este mundo original, en este universo original, tenés que dar la respuesta, que era L. Entonces, no vas a decir 3, porque esa es la respuesta cuando aplicaste logaritmos. O sea, el universo paralelo, ahí no sé cómo decirlo, que me entiendan. Entonces, yo lo que quiero es la versión buena, que sería de convertir esto, que a la gente a veces ahí le cuesta, pero se pone, el logaritmo, la base es E. Entonces se pone E elevado a la 3 es igual a L, ¿verdad? Esa es la conversión que se hace. E elevado a la 3 es igual a L. Entonces, la respuesta final tiene que ser E elevado al número que te dio, eso es el límite original que tenías. Y esto ahora sí es la respuesta del problema original. ¿Se entiende más o menos eso? Eso siempre lo explico. Porque es lo que más cuesta ver. Aplica el logaritmo, de una vez lo escribes adentro, G vas a multiplicar, ya que vas a multiplicar, no has derivado, G tiene que convertirse, ¿verdad? El inverso de G tiene que dividir, usualmente eso es lo que conviene, porque G es una función que le va a tocar hacer eso, el logaritmo tiene prioridad quedarse arriba. Ahora sí, derivas arriba y abajo, te da una respuesta, esa respuesta es como el 3, esa respuesta no es la final es E a la, ¿verdad? Elevado a el número que te dio el proceso. Vamos a hacer nuestro ejercicio entonces, después de todo el universo y el universo paralelo y todas esas tonteras que ya no sé cómo decirlo, para que se entienda. Vamos a pensar aquí, vamos a meter un logaritmo y un logaritmo acá. ¿Ok? Entonces,
como en desarrollo, ¿verdad? Bien escrito, esto se pone así, se pone la respuesta, yo diría calculamos, pongo el límite y encajo logaritmo natural. Ese logaritmo vino nada más para bajar este exponente donde está, lo baja de las nubes, dice no, venga para acá, a multiplicarse aquí, adelante, ¿verdad? Eso es una propiedad de logaritmos, no estamos derivando. Entonces te queda el límite, la función donde bajó, el logaritmo, y ya sabemos qué sigue. ¿Ok? Voy a poner un igual y un igual. ¿Qué sigue? Aquí apliqué el logaritmo, aquí bajé la g, esa la transformación, esa rara. ¿Okay? Una entre g. Entonces, vamos a escribirlo. Ahora sí. Uno entre x es la g. ¿Quién es el inverso de 1 entre x? Si alguien me puede decir. Menos x, ¿no? No. Le voy a dar vuelta a 1 entre x. ¿Cómo queda? X a la menos 1, profe. ¿No entendí? X a la menos 1. X a la menos 1 es g. ¿Qué pasa si le doy vuelta? Ok, ya te entiendo. Lo que quiero es no poner 1 entre x, sino su inverso. Sería a 1 entre x elevarlo a la menos 1. Pero bueno, pensémoslo como más sencillo. ¿Alguien me puede decir 1 entre x, si lo giro, cómo queda? X nada más. Correcto. X entre 1, pero es x. ¿Se entiende? O sea, esto es 1 entre x, es la función. Entonces le doy vuelta. Ya que es una fracción, pues voy a aprovechar y le doy vuelta. Eso es el inverso. Para no poner 1 entre x, ¿verdad? Vamos a usar lo que conocemos. El inverso del inverso es el mismo número, la misma expresión. Entonces, esto está invertido, digamos, es el inverso de x, y si lo vuelvo a voltear, me da x. Entonces, realmente eso es lo que va aquí. ¿Está oscuro? Esto de acá es haberle dado vuelta a g. Le damos vuelta al 1 entre x. ¿Entienden cuando digo dar vuelta? ¿Qué es dar vuelta? Profe, es que ahí me confundo cuando en una fracción yo le daba vuelta y le ponía el menos. En este caso, ¿por qué no lo pongo? Ok. Voy ahí, muy importante. Usted quiere escribir lo mismo, ¿está bien? Yo quiero lo mismo. Entonces, cuando no quiero modificar nada, por ejemplo, tengo x más 1 a la menos 1, puedo verlo diferente, pero es lo mismo. ¿Ok? Es 1 sobre y x más 1 dividiendo. O sea, en vez de tener un exponente negativo, pasa abajo con un exponente positivo. ¿Ves? Eso es tener lo mismo. Aquí no quiero que tengas la misma expresión, quiero que la conviertas. ¿Ok? Aquí es el 1 entre x. Quiero que lo escribas, quiero que escribas el inverso aquí dividiendo. Aquí vas a tener arriba algo. Abajo es ese mismo 1 entre x, pero a la menos 1. No sé si me explico. La expresión g no es que se copia abajo, se copia el inverso. ¿Ok?
Abajo en el denominador no puede ir la misma que estaba multiplicando. La misma g que multiplicaba no puede ir g de manera pura dividiendo porque entonces me estás transformando lo que decías aquí, ya no dice aquí lo mismo. Entonces, 1 entre x, su inverso va dividiendo, porque cuando el inverso divide es lo mismo que multiplicar por el factor. Como menos pasa más, así, ¿verdad? Entonces, esto de acá, el inverso, ¿cómo se ve? El inverso de x es esto, 1 entre x. Invertido de nuevo a x. Ok, voy por otro lado. Voy acá. Ejemplo. Usted tiene la función x a la 3 y logaritmo. Ok. Digamos que estás calculando aquí y estás en el problema. Esta expresión es lo mismo que logaritmo. ¿Entre qué? ¿Cómo transformamos? Estamos aprendiendo aquí a transformar expresiones. Esta es la que multiplica, esta es g, y esta es la otra que vamos a dejar quieta, este es f. Entonces, f está aquí. Aquí dividiendo va 1 entre g. Eso es lo que tienen que aprender a hacer, que es lo más difícil. Pero no es algo de cálculo, es algo algebraico. ¿Ves? Entonces, x a la 3, aquí vas a poner 1 entre x a la 3. Más o menos. Sí, sí, profe. Si vos querés, pero no me gusta, es que uses x a la 3 arriba, x a la menos 3 abajo. Pero es que yo sé que ya empiezan después a jalarse tortas, digamos. Si yo tengo x a la 2 menos x, por logaritmo de x menos 1, pongámosle así. Bajaste, aplicaste el logaritmo, no sé qué, tenés esto. Entonces yo ocupo que me escribas el logaritmo arriba y dividiendo, ¿verdad? Si yo les digo, le ponen menos 1 al exponente, ay, después se lo ponen al 2, porque yo los conozco, porque de hecho este paréntesis la gente no lo usa, ¿verdad? Esto venía a estar en el exponente, bajarlo ya significa que usted sepa usar un paréntesis, y a estas alturas todavía, ¿verdad? Se pegan. Y todavía que le pongas el menos, sería aquí, ¿verdad? Así. Aquí afuera, o sea, que agarres todo el exponente y lo invertas y lo escribas abajo. Entonces yo no les lo explico así, sino que digo que multiplicando es lo mismo que su inverso aquí en el denominador dividiendo. ¿Ves? Entonces, eso se les tiene que quitar con con la práctica. Pero es difícil, ¿ya? Ese es el punto más difícil. Bueno, el inverso, le dimos vuelta 1 entre x, dio x. Ya que está acomodado, voy a borrar este porquería que tenía ahí, era un más. Derivo arriba y derivo abajo, me parece que vamos a llegar rápido. Va a ser derivar un logaritmo de la derivada arriba y el argumento abajo. O sea, logaritmo de u sobre u. Entonces, la derivada entre la expresión. Aquí seguro los dejé requete botados. Ahí está. La derivada del logaritmo. Logaritmo de u es u' sobre u. No lo voy a apuntar. Tienen que agarrarlo aquí. Y la derivada de x es 1. Y me comí el límite aquí. Se les va a pasar igual. Por eso yo uso mucho lápiz cuando escribo los ejercicios. Estén de 0 porque uno se equivoca ahí. Ahí está. Límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. Entre 1, pues bueno, ya el 1 me lo puedo volar, ¿verdad? Ya no necesito el 1. Me quedo con esta expresión. Y yo creo que evaluando ya nos da, ¿verdad? Vamos a ponerle ahí. El entre 1 es como si no estuviera, ¿sí se entiende? Voy a tratar de terminar acá.
límite cuando x tiende a 0. Ah, bueno, ya iba a evaluar. Entonces, ¿para qué vamos a poner límite? Vamos a evaluar. Sería x es 0. E a la 0 da 1. E a la 0 da 1. 3 por 0 da 0. Entre 1 no lo pongo porque dividir por 1 no afecta en nada. Entonces me está dando e a la 0 da 1. Es un 4 lo de arriba. Y dividiendo, e a la 0 da 1. Ok, es un 4. ¿Cuál es mi respuesta final entonces? Me espero que alguien me diga. ¿Cuál es el límite que me pidieron? Cuando tiende a 0, profe. Cuando x tiende a 0, el límite que me pidieron era aquí, el problema original. ¿Verdad? Acá. A mí me pusieron esto en el examen. ¿Qué respondo? ¿O qué opciones marco? ¿Cuál opción? Si hubieran varias opciones, ¿cuál marco? Da 4. No, profe, creo que tendría que ser una que lleve el logaritmo antes, ¿no? Logaritmos no. Estaba cerca. Cuando el profe pregunta, da 4. La respuesta es no, ¿verdad? Porque siempre pregunta para que no se vaya en todas. La respuesta es e elevado al límite que encontraste. Está bien. Bueno, el número que encontraste. No me gusta poner L porque ya estaba hablando de otra cosa. Digamos, si vas a usar L, sería como que escribas el procedimiento. ¿Ok? Entonces sería como que pongas 4 es el resultado del logaritmo natural del límite que me pidieron, profe. Entonces, pero yo este paso se lo pueden brincar conmigo, ¿está bien? Porque es e elevado a el número que te dio, ¿verdad? Este sí es el verdadero, ya la verdadera respuesta. Ya con solo esto está bien. Esto me da igual. O sea, no importa esto. A mí me lo pueden omitir. Lo puede omitir. ¿Verdad? Este sí es la respuesta final. Vamos de nuevo. El problema original tiene una respuesta y es L. ¿Ok? Ahora, yo apliqué logaritmos, o sea, me fui como al lado oscuro, a otro universo ahí a resolver usando logaritmos porque las propiedades me funcionan. Resuelvo. Eso me daría logaritmo del límite. Entonces te dio 4. Puedes escribir 4 es el logaritmo del límite que me pidieron. Falta volver a ese idioma, ¿verdad? Es como cuando uno hace cambio de variable. Falta contestar. ¿Cuánto es el logaritmo natural de L igual 4? ¿Quién es L? Es E a la 4. ¿Ok? Por un despeje ahí, como la forma de escribir este logaritmo, pero en su forma exponencial, la misma relación. O si quieren, de una vez dicen, todo este proceso que yo hice me da un número, E elevado a ese número es la respuesta final. ¿Por qué les pongo mucho eso? Porque la E es un número, la parte de la E, o sea, encontrar el 4, digamos que de todos los alumnos, digamos que el 90% saque, que es 4. Pero la E no la ponen, digamos, la mitad de ellos. Es algo que se olvida mucho, poner la E. E elevado al límite que te dio. ¿Dudas? Me fue una hora rapidísimo. Yo quería hablar un poquito de las integrales. Les voy a dejar 2 ejercicios para que los hagan de tarea.
entiéndase de tarea es que para que estudien, ¿verdad? No es que me tienen que entregar nada en ningún momento, ninguna hora. ¿Ok? Entonces vas a hacer el límite. Esto es un clásico. Cuando x tiende a más infinito, de 1 más 1 entre x y elevado a la x. Ese da la constante de Euler. O sea, 2.71 da la e. Bueno, eso me suena que entonces te va a dar e a la 1. O sea, te va a dar 1 el proceso aquel de los logaritmos. Entonces la respuesta es e a la 1. Por ahí va más o menos la idea. Y el otro ejercicio de estos mismos, ¿verdad? Hay que aplicar logaritmos. Sería un límite cuando x tiende a más infinito de 1 menos e a la menos x elevado a e a la x, y ese da 1 entre e, o e a la menos 1, ¿está bien? Entonces uno dice, ah, bueno, si da e a la menos 1, quiere decir que el proceso con logaritmos me da menos 1. Más o menos para que lo tengan ahí, que hagan esos dos. Como tarea, pero esto es formativa, ¿verdad? O sea, no, nadie le va a sumar ni quitar puntos de nada. Vamos a hacer una pequeña pausa de